estamos al aire de la 95.9 y también estamos a través de las plataformas de streaming de YouTube. La Tucumana FM es nuestro canal y el Tucumano OK es el otro canal, el alternativo. Estamos en Instagram, también @la Tucumana FM, @el Tucumano OK. Y hablábamos en la introducción, Alfredo, de que vamos rumbo al 14 de mayo, elecciones provinciales donde se van a renovar cargos ejecutivos, cargos legislativos a lo largo y a lo ancho de nuestro Tucumán querido. ¿Qué va a pasar el 14 de mayo? Bueno, no lo sabemos todavía, lo vamos a saber. Lo que sí sabemos es que el 14 de mayo vamos a ejercer nuestro derecho a votar. ¿Sí? Este año que se cumplen 40 años de democracia. Más necesario que nunca. Sí, y además que no debemos de perder de vista nunca eso, ¿no? Hubo generaciones de argentinos que lucharon por estabilizar la democracia y finalmente se ha conseguido con sus defectos, sus errores, lo que podamos achacarle a algunos dirigentes políticos no es para achacarle a la democracia, de ninguna manera. Para nada. Tenemos un candidato justamente de uno de los espacios que va a participar en las elecciones provinciales en nuestra provincia. En este caso se trata de José Vera, candidato a intendente por San Miguel de Tucumán, ¿sí? Del Frente Amplio de Tucumán. El gran Federico Mazo. Exactamente, el espacio encabezado por Federico Mazo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido al aire de la Tucumana. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes por este espacio para poder contar nuestras propuestas y de qué se trata este frente. ¿Cómo llueve, José? Sí, la verdad. Viniste con el pelo todo mojado ya. Vinimos con el pelo todo mojado, sí. Estamos a poquito más de un mes de las elecciones. La campaña se intensifica, ¿no? Día a día. Así es, cada vez falta menos. Es una campaña corta, pero bueno, por eso muchísimo más intensa de lo normal. José, te quería preguntar antes de meternos en tus propuestas y en cómo ves a la capital, ¿cómo son estos días que se aceleran estos tiempos? Se duerme poco, se come mal, se tiene tiempo para la familia, para los amigos, viene un fin de semana largo, pero capaz que para vos no significa ningún tipo de descanso ni una escapada a ningún lado. No, la verdad que con una campaña tan corta se intensifica todo, hay que aprovechar al máximo el tiempo. Bueno, en mi caso, muchos compañeros del frente seguimos trabajando en lo nuestro. Yo soy abogado, así que de acá me voy al estudio un rato a darle seguimiento a los casos y después de nuevo a la campaña. Justamente por la zona de tribunales, recién te contaba antes de salir al aire que estábamos con un móvil con Franco Carleto, desde la Plaza Irigoyen, con un estado preocupante de las plazas y ya metiéndonos en sí en lo que es nuestra capital. Por supuesto que los paseos públicos, el arbolado, los desagües, las cloacas, son lo que uno primero ve. ¿Cómo, cuando vas al laburo, cuando vas al estudio, cuando caminas la ciudad, porque antes de ser candidato, por supuesto, sos un ciudadano, ¿cómo ves a San Miguel de Tucumán hoy? No, la verdad que el estado de la ciudad lo ves, hace agua por todos lados. Se ve claramente una falta de políticas públicas. En el caso de las plazas, vos mismos decías, la plaza de tribunales, el mal estado de manera permanente, no hay una solución. Y nosotros vemos que quizás faltan recursos humanos, o en realidad una buena distribución de los recursos humanos donde tienen que estar, porque cuando llegan las campañas vemos cómo se empiezan a distribuir contratos para todos lados, y solamente con fines electorales, pero esos recursos no están para poner trabajadores, por ejemplo, para el mantenimiento de las plazas, entre otros temas. Claro, y además ahora en un contexto de epidemia también, ¿no? Que hablábamos del dengue con una cantidad de casos impresionante en Tucumán, con el peligro que eso conlleva. Creo que el municipio y a quienes le correspondan deberían poner otro tipo de atención a este tipo de espacios, ¿no? Otro tema también que hemos hablado hoy a lo largo de la mañana es por ahí el estado del transporte público, que es algo que de alguna manera le atañe también al municipio, también en los convenios y en el tipo de servicio que le tiene que garantizar al usuario. Sí, de hecho, bueno, es otro de los problemas de larga data y que no tiene solución desde hace mucho tiempo. Concesiones a empresas de colectivos que están vencidas y se las prorroga, UTES, uniones transitorias de empresa, para darle continuidad a algunas líneas, pero casi todas vencidas. Además, creo que ahora a fin de año
se terminan de vencer todas las concesiones de las líneas. Hay ahí, quizás uno no sabe qué intereses son los que se manejan, porque no se exige a los empresarios que cumplan con las condiciones del servicio. Yo no recuerdo, tengo 35 años y no recuerdo haber visto un transporte público de pasajeros que funcione como corresponde, con unidades en buen estado. Es raro o se ven pocas en la renovación de la flota. Y bueno, ahí hay un estado ausente que no exige al empresario que ponga la flota en condiciones para recién comenzar a prestar el servicio. Y después es el servicio más caro de todo el país. Totalmente. Y no se correlaciona con el servicio que prestan. Claro. Como candidato a intendente, José, y como ciudadano con 35 años, poniéndote en la piel propia, en la de los amigos, en la de la familia, de una persona común que está en una parada este miércoles bajo la lluvia, esperando un colectivo que a veces no llega en horario, que se sube, como veíamos en un video, parecen una canoa porque hacen agua, no solo la ciudad, sino los colectivos también, muchas veces por todos lados. Como candidato a intendente, ¿qué se puede destrabar? ¿Por dónde pasa el conflicto? El más simple, la piedra basal para destrabar este conflicto, que es algo que ha acompañado, que ya forma parte de la cultura constante, lamentablemente, de los capitalinos, de los tucumanos. Bueno, acá claramente quizás sea el momento de aprovechar el vencimiento de las concesiones para exigir que se presenten nuevas empresas o analizar otro tipo de opción, una municipalización del servicio. Bueno, hay que abrir una mesa, creo yo, de diálogo para ver cuál es la solución o cuál es la salida. Una empresa con mayoría estatal, con participación municipal mayoritaria. Habría que ver cuál es la solución, pero tiene que ser algo en donde se abra el diálogo a todos los actores y se pueda tomar una decisión para resolverlo de una vez por todas. Hablamos entonces de una presencia del Estado más fuerte, ni más ni menos, digamos, en este caso. Así es. Hace falta una presencia más fuerte del Estado. Bien, José, una característica del espacio, lo hablábamos un poquito fuera del aire, pero ya lo sabemos también porque estuvo acá Florencia Guerra, candidata a vicegobernadora, bueno, mucha gente, muchos militantes muy jóvenes en el espacio de ustedes, y es una de las principales características. Preguntarte, ¿qué tiene el Frente Amplio para que ustedes los jóvenes lo elijan en muchos casos? Y también preguntarte si no notas una mayor participación de los jóvenes en la política. En general, ayer tuvimos a la candidata concejal, a la candidata de todas las elecciones más jóvenes que tiene Tucumán, es de otro espacio, pero es Nuria Anastasio, que estuvo acá con 23 años, candidata a concejal, y notamos nosotros que hay como por lo menos más que involucrarse, porque siempre los jóvenes se involucraron, hay más espacio para que ocupen lugares más importantes dentro de la política. Siempre los jóvenes militaron, ¿sí? Pero fueron base. Ahora hay lugares de mayor exposición. Creo que la política se puso en mesa, en la sobremesa, en la comidilla, desde el kirchnerismo, si se lo quiere identificar como un proceso histórico. Después hubo un rechazo general, y ahora vemos que vuelven a participar. Nuria nos decía ayer al aire que si no están ustedes, si no están los jóvenes, las voces en los lugares de poder no se las va a escuchar. ¿Cómo lo ves a esto? Así es, digamos, en nuestro caso, bueno, es una característica del Frente. La candidata a intendenta de Yerobuena, también 32 años, claro. El candidato a delegado comunal de Seville Redondo, Matías Acevedo, también 29 años, y así muchísimos candidatos que encabezamos las listas, que esa quizás es la característica diferencial con los otros frentes. No acompañan solamente, no acompañamos solamente, sino que es hacernos eco quizás de algo que la sociedad expresa, y es que están cansados de las mismas caras, y que cuando no son las mismas caras son familiares. Claro. Y como vos decís, los jóvenes, ahora quizás se está viendo mucho más participación, en los otros frentes quizás más acompañando. Y una de las dificultades, y con lo que venimos a romper quizás nosotros, es a esos acuerdos de cúpula
que dejan muchas veces a los jóvenes en lugares muy atrás de las listas, o a los militantes de base. En mi caso soy socialista, vengo del Partido Socialista. Sí, sí. Dejan esos acuerdos de cúpula a los militantes de base, que son los que viven la ciudad, los que acercan Los que la conocen de verdad. Los que conocen de verdad la ciudad, los dejan en suplentes, décimos, en Sí, listas, sí. y tienen que acompañar, bueno, a quienes el acuerdo de cúpula o la sucesión familiar ha decidido que sea cabeza de lista. Y cuando acompañas a Federico, José, la gente, porque tienen una militancia territorial muy, muy importante, con reuniones, con familias en barrios donde no todos llegan, ¿qué les dice la gente? ¿Qué les dicen los vecinos de San Miguel de Tucumán? ¿Y qué ciudad quieren vivir? Porque acá nos quejamos en el microcentro, en Barrio Sur, y pensamos en cómo se ve la ciudad. Pero hay lugares donde una laguna, donde una plaza, ni siquiera hay. Es así, es así. Nuestra campaña se basa, digamos, en acompañar a esos vecinos, en estar presente en esos barrios donde hay donde el Frente tiene mucha militancia territorial. Y claramente se ve el abandono y cómo se han concentrado los recursos en el centro de la ciudad, dejando a los barrios de los alrededores sin obras. Te encontrás con calles que ni siquiera ripio tienen, digamos, se puede decir que en esta época de lluvia es un barrial. Plazas que es un espacio con césped nada más, Sí, digamos, sí. no tienen nada más. La preocupación de los vecinos es esa, digamos, tienen una carencia total de servicios públicos. Los colectivos pasan con peor frecuencia todavía que en el resto de la ciudad, que en las zonas más céntricas. La inseguridad es mayor todavía, por ahí en las zonas céntricas hay una queja sobre la inseguridad, eso se profundiza en los alrededores. Y Está difícil vivir en San Miguel de es Tucumán. complicado Está complicado vivir en San Miguel de Sí. Tucumán. Es una ciudad totalmente centralizada, ¿no? Así es. Y donde obviamente está, digamos, la hegemonía de la ciudad está dentro de las 4 avenidas en todos los sentidos posibles. Las obras más importantes se guardan para hacerse ahí. Digamos, incluso la vida del tucumano también pasa mucho por venir al centro y se cree que por eso hay que descuidar el resto. También hay yo veo en el tránsito, cada vez lo veo más complicado con los proyectos estos de peatonalización. ¿Usted tiene alguna idea por ahí de descentralizar un poco? Así es, nosotros tenemos la idea de la descentralización administrativa, la generación de nodos alrededor de la ciudad, dividir la ciudad en diferentes nodos y generar las oficinas administrativas para que el ciudadano no tenga que venir al centro para hacer cualquier trámite. Claro. Además de, bueno, la modernización, el uso de las tecnologías para simplificar los trámites. Muchas veces se terminan siendo complejos, hay que despapelizar el uso del expediente digital. En tribunales, bueno, nosotros lo usamos ya desde la pandemia, ya se venía preparando y eso se adelantó con la pandemia. El uso del expediente digital es algo que funciona y se ahorra mucho en papel. José, estamos con José Vera, candidato a intendente por el Frente Amplio por San Miguel de Tucumán. Te quería preguntar, porque el descontento, el ciudadano es peronista, es de Juntos por el Cambio, es indeciso, es socialista. ¿Qué votos salen a disputar el próximo 14 de mayo? ¿El de quién? No, nosotros salimos a disputar el voto de todos los ciudadanos en general, pero sobre todo de aquellos ciudadanos que están descontentos con las opciones que han elegido Van a ser antes, muchos. que van a ser muchos, porque es una realidad. Ya, a ver, vemos en la política que desde hace 30 años son los mismos quienes dirigen los destinos del municipio, de la provincia, y no han solucionado ninguno de los problemas de los tucumanos. Han tenido tiempo y no pudieron, no quisieron, no supieron. Claro. Saben. Y una buena elección, José, para el Frente. ¿Qué sería una buena elección el próximo 14 de mayo? No, nosotros creemos que el 14 de mayo el Frente Amplio pasa a ser una realidad política para la provincia y una alternativa para los tucumanos, que va a venir a terciar, si quiere, entre esos dos frentes mayoritarios y bueno, otras opciones. Pero creemos que nos vamos a constituir como una tercera alternativa para que los tucumanos tengan otra opción, una opción viable con propuestas, con proyectos que realmente de una vez por todas solucione
todas las problemáticas que tiene tanto la ciudad como la provincia. Bien, ya como para ir un poco cerrando, hablábamos ya un poco de los proyectos de campaña, de lo que esperan para las próximas elecciones, también de cómo ven a la ciudad y de la militancia joven. Pero así como los jóvenes son fundamentales y indispensables para cualquier proyecto con aspiraciones de futuro, también es importante la experiencia, ¿no? Y ahí está la experiencia de Federico, tiene la experiencia también del Tigre Sandoval, ¿sí? Personaje también de muchísimos años de militancia. Contame un poquito cómo es trabajar con ellos y qué se aprende de gente con tanta trayectoria por ahí, justamente caminando barrios, conociendo la provincia, conociendo a Tucumán desde adentro, de toda una vida. Así es, tenemos candidatos con mucha experiencia, en el caso del Tigre Sandoval, un dirigente histórico del Partido Justicialista que tiene más de 80 años, fue último delegado comunal de Alderetes y primer intendente de Alderetes, una persona intachable. Vos caminás la ciudad de Alderete y todos lo recuerdan con un cariño muy grande y además es una persona, un dirigente que sigue viviendo en la casa de toda su vida. Que es algo difícil de encontrar hoy en la política, son las excepciones. Y bueno, también en el caso de Federico, un dirigente con una trayectoria muy larga, una honestidad en el manejo cuando le ha tocado ser parte de las administraciones, tanto del Ejecutivo Provincial como municipal. Y son dirigentes de los que se aprende día a día. La verdad es que son un libro abierto. No hay ningún tipo de egoísmo en ese caso. Permanentemente te acompañan, te aconsejan, te enseñan. ¿Y ustedes qué le enseñan a ellos? Porque también hay una cuestión generacional. Y bueno, nosotros venimos a poner un poco la innovación, un poco de frescura, quizás las ideas nuevas, que están abiertos, digamos, el frente está abierto a las propuestas de los compañeros jóvenes. Esa es la amplitud que tiene el frente. ¿No se genera el choque generacional en algún momento? No, la verdad que no. Hay, la verdad que un día a día muy ameno y hay una buena relación entre las distintas generaciones de dirigentes que integramos el frente. La mejor de las suertes para el 14 de mayo, entonces, José, bueno, querido. Muchas gracias por la visita. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. José Vera, candidato a intendente de San Miguel de Tucumán por el Frente Amplio, el espacio liderado por Federico Mazo, de cara a las elecciones del próximo 14 de mayo, donde los tucumanos elegimos autoridades ejecutivas y legislativas para un periodo de 4 años. Así que hacerlo a conciencia cuando llegue el momento. Muchas gracias. A ustedes. Y que mejore la ciudad.